Hola, buenos días. Gracias por venir hoy también a este segundo día del primer Congreso de Misterio de Chiloca. Pues bueno, ahora voy a presentar a uno de los ponentes más jóvenes que tenemos. Su nombre es Jesús Ortega, estudiante de periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es redactor de actualidad en la revista Enigma. Fue ganador del primer premio de investigación El Ojo Crítico. Dirigió el programa de radio Realidad Desconocida y colaboró en otros programas radiofónicos como Dimensión Límite, Extrañología o Tras los Límites. Espero que disfrutéis de su ponencia. Bueno, en primer lugar, me gustaría pedir disculpas por mi estado de salud. Llevo una semana acatarrado y, pues eso, pedir disculpas de antemano por si en algún momento me da la tos o tengo que beber agua o, en fin, hago algún ruido un poco desagradable. En segundo lugar, agradecer enormemente su presencia aquí esta mañana, que hayan decidido invertir parte de su tiempo pues en estar aquí, ¿no?, en un congreso de estas características, que yo creo que es un síntoma bastante positivo del interés y la curiosidad que siguen despertando estos temas. A pesar de que algunos digan que esto no interesa, pues bueno, prueba de ello es que estáis aquí. Y si a eso añadimos, además, que se trata de un congreso solidario, que con su presencia y con su colaboración ayudamos a los más necesitados, pues yo creo que es un síntoma bastante positivo. También agradecer enormemente a la organización el que me haya permitido el lujo y el placer de estar aquí hoy, hablando de estos temas que tanto nos gustan, en un cartel con nombres tan grandes de compañeros y amigos. Y sin más, si les parece, pues voy a pasar a hablarles de un personaje que sinceramente a mí me enamoró, me cautivó hace algún tiempo. Y la verdad es que con esta charla me he enfrentado preparándola quiero decir, me he enfrentado a una circunstancia que no se me había dado antes. Y es que me he sentido abrumado porque son tal la cantidad de datos, de informaciones, de anécdotas, etcétera, etcétera, que el personaje del que vamos a hablar, Houdini, pues reúne a lo largo de su vida, que la verdad es que me ha sido un poco complicado, digamos, sintetizarlo o establecer un hilo para ir contando la historia. Espero haberlo conseguido y espero que al terminar, pues más o menos quede clara un poco la esencia. Houdini fue un personaje, pues como digo, fascinante, con muchísimos prismas en su vida. Nosotros nos vamos a centrar en uno, en su lucha, digamos, contra el espiritismo. Nos vamos a olvidar de sus grandes dotes de escapista, de su, digamos, capacidad de hacer magia, que aunque es importante y es relevante y lo señalaremos porque es importante para este tema, pero no vamos a entrar en algunos aspectos más conocidos. Vamos a intentar ahondar un poco en esta lucha contra el espiritismo que hizo. Entonces, como digo, como es un personaje bastante cargado de información y el tiempo es limitado, pues si les parece, empezamos. Pero antes de empezar, conviene contextualizar un poco el periodo histórico, la época en la que nos encontramos, porque desde luego es relevante. Vamos a hablar de espiritismo y antes, como digo, de empezar a hablar de Houdini, pues conviene aclarar cómo nace esta corriente, esta religión para algunos. Nos tenemos que situar, pues eso, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, principios del XX, y es que durante aquella época la religión oficial, digamos, sufrió un duro y sostenido ataque. A finales del XVIII, antes de estar en el siglo XIX en sí, pues nos encontramos con que David Hume, el filósofo escocés, publica diálogos sobre la religión natural y ahí ya empieza a hacer una crítica, digamos, a la religión y critica que, por ejemplo, la perfección natural, por así decirlo, no es prueba o no lo considera una prueba definitiva de la existencia de Dios. Más adelante, y así en el siglo XIX, nos encontramos con otro filósofo, John Stuart Mill, que defiende, bueno, él ya opina que la gente es bastante sensata, es bastante inteligente como para elegir la religión que quiere profesar, la religión en la que quiere creer o el hecho de no creer en ningún tipo de religión o creencia, y todo esto sin interferencia del Estado. Pero sin embargo hay un hecho también muy significativo contra, digamos, la religión, o que generó un debate muy profundo en términos religiosos y científicos, que es la publicación del origen de las especies por parte de Charles Darwin, que defendía, bueno, más o menos, como digo, esto marca un antes y un después porque es un fenómeno que casi todos conocemos. Publica en 1859 El origen de las especies y básicamente, como digo, casi todos lo sabemos, pues lo que viene a defender ahí es que todas las especies, incluidos nosotros, incluido el ser humano, procede de un antepasado común
y a partir pues de la selección natural y demás, que es lo que defiende en el libro, se me escucha, ¿verdad? Que es lo que defiende en el libro, pues como digo, generó un debate tanto científico como religioso a nivel internacional bastante importante. La prensa, de hecho el debate, lo sabemos, sigue hoy en día, ¿no? Por eso existen los creacionistas que no creen, digamos, en la teoría expuesta por Darwin en un principio, y el debate fue tan importante pues como esta fotografía, ¿no? Que muchos conocemos, que fue una caricatura que se publicó de Darwin en la prensa, en la que se le pues mostraba con rasgos simiescos a modo de burla por la teoría que defendía. Y como digo, este es el caldo de cultivo, más o menos, un ataque sostenido a la religión, constante ya por aquella época, donde la razón empezaba a primar por encima de la religión. De hecho, muchos intelectuales de la época dieron la batalla por ganada enseguida. Pensaban que la razón había ganado definitivamente a la religión, y de ahí la famosa frase de Friedrich Nietzsche de Dios ha muerto, Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. Y es en este caldo de cultivo donde surge o donde aparece el señor Pezuñas. No quiero hacer mucho hincapié en esta historia, pero conviene recalcarla porque es la historia de las hermanas Fox. No sé si muchos la conoceréis o tendréis constancia de ella. Se podría considerar pues el origen del espiritismo como tal, aunque hay casos de contactos, etcétera, etcétera, anteriores, pero bueno, es el caso un poco, como pasa con Kenneth Arnold en la ufología, pues el caso de las hermanas Fox en lo que es la parapsicología y el espiritismo es un poco el que marca el punto de inflexión de lo que será el posterior espiritismo. Y esta historia comienza en 1947, cuando la familia Fox, formada por el matrimonio de John Fox, Margaret Fox y sus hijas Kate Fox de 11 años y Margareta Fox de 14, se trasladan a Hydesville, una pequeña aldea al este de Rochester, en el estado de Nueva York, y cuando se cambian allí a esa casa, a ese hogar, pues no pasa mucho tiempo hasta que empiezan a percibir o empiezan a ser protagonistas de fenómenos extraños. Cuentan que los armazones de la cama tiemblan, que las sillas se mueven, incluso describen que un día el suelo retembló como una gigantesca piel de tambor. Pero algo cambia el 31 de marzo de 1848. Aquí tenemos a las hijas del matrimonio, a las hermanas Fox, y es que, ¿qué es lo que cambia ese día, como digo, del 31 de marzo? Pues que establecen comunicación. Ese día se habían ido a la cama pronto con la esperanza de poder dormir, de poder descansar, ¿no? Como digo, desde el 47, desde que se trasladan a la casa, pues empiezan a vivir diferentes sucesos extraños y bueno, se van a dormir temprano con la esperanza de poder descansar esa noche. Pero no, la cosa no es así. Los sucesos comienzan a producirse de nuevo, pero como digo, esa noche en concreto cambia algo, porque la hija pequeña del matrimonio Fox, Kate, pues hace una formulación muy sencilla. Suponiendo que haya algo, un ser, un ente, llamémoslo como queramos, que provoca los ruidos, ella le plantea que repita lo que ella hace. Entonces Kate da 3 palmadas y segundos después se escuchan 3 golpes secos en las paredes de la casa. A continuación, pues imaginaos la situación, ¿no? Imaginaos qué pasa en casa, pues se quedan completamente extrañados. Y Margaret Fox, la madre, le plantea una pregunta a esa entidad, que como digo, Kate, la pequeña, la bautizará como señor Pezuñas. Le plantea, o le pregunta, mejor dicho, que de tantos golpes, ¿cómo años tienen sus descendientes? Y acto seguido se escuchan 11 golpes para Kate, la pequeña, 14 golpes para Margareta, la hija mayor, y 3 golpes. Claro, ¿de dónde salen estos 3 golpes? Pues al parecer la entidad debía estar bastante bien informada, ¿no? Porque estos 3 golpes los asociaron, o corresponderían, mejor dicho, a un hijo pequeño que tuvieron los Fox y que falleció prematuramente a los 3 años. Aquí ya, pues la cosa cambia. A lo largo de esa noche establecen una especie de entrevista, de hecho es ahí donde se crea, o por lo menos coge popularidad, el famoso un golpe para el sí, 2 golpes para el no, o un golpe para el sí, ninguno para el no, depende de la versión. Y a raíz pues, de esas series de sí, no, de preguntas, respuestas a través de los golpes, llegan a la conclusión de que el ser que se está manifestando, al que habían bautizado como señor Pezuñas, pues era un hombre de 31 años que había sido asesinado en esa misma casa años antes de que la familia se trasladara allí y que además estaba enterrado en el sótano. Al día siguiente, John Fox, el padre, se puso a cavar en el sótano y no encontró nada hasta que llegó al nivel del agua.
Como digo, se trataba, pues eso, al parecer, de un hombre asesinado. Aquí, lo que ya los padres, porque esto coge una popularidad tremenda, los vecinos de las zonas cercanas, pues empiezan a preguntar y empiezan a acercarse hasta la casa para ver qué demonios pasa ahí, ¿no? Ellos también querían comunicarse con esa supuesta presencia que se manifestaba en casa de los Fox. Y esto genera pues una avalancha de personas y una situación un tanto incómoda para la familia. Y lo que deciden es pues llevar a las hijas a otros hogares, se las llevan, pero el fenómeno las acompaña, el fenómeno sigue con ellas, a donde ellas van el fenómeno en cierto modo se sigue produciendo. Y tiempo después nos encontramos con que Isaías Job lo que hace es se plantea que este método de pregunta-respuesta, de sí y no, es bastante lento, y coge un día a Margareta y le dice, oye, mira, ¿por qué no te vienes a experimentar? Vamos a probar un nuevo método. Y lo que hace es poner las letras del alfabeto en un papel, y la comunicación que él crea es, yo voy a ir señalando las letras, y cuando la entidad considere la letra adecuada, pues que dé un golpe. Pues, por ejemplo, si la palabra que quiere decir es, pues no sé, hola, cuando él esté en la H se oirá un golpe, cuando esté en la O se oirá un golpe, y así irá formando las palabras. Y así se establece, digamos, un mensaje, el primer mensaje, por así decirlo, que se establece con el más allá, y este mensaje decía lo siguiente. Queridos amigos, debéis proclamar esta verdad al mundo. Estos son los albores de una nueva era. No pretendáis ocultarla por más tiempo. Cuando cumpláis con vuestra obligación, Dios os protegerá y los espíritus bondadosos velarán por vosotros. Como digo, este es el mensaje que se le da a Isaac, y a partir de ahí pues se crea una nueva religión, vamos a llamarlo así. Además, muy inteligente y muy interesante desde un punto de vista psicológico, porque la creación del espiritismo, algunos dicen que fue una genialidad, porque mientras que la Iglesia oficial había intentado combatir el auge de la razón con la enfatización de la fe, lo que el espiritismo hace, o modifica, mejor dicho, es que modifica la naturaleza de la religión. En una época en la que la ciencia y la tecnología estaban pues al orden del día, estamos en época victoriana, la revolución industrial, etcétera, etcétera, pues, como digo, el espiritismo no solo ofrecía una prueba de la vida después de la muerte, sino que además permitía comunicarte con tus seres fallecidos o con seres del más allá. Y esta combinación de atractivo racional y emocional resultó completamente arrolladora y en cuestión de meses se extendió por Estados Unidos. Pero pasa algo, y es que el espiritismo, pone aquí, el espiritismo es una estafa de la peor calaña. Pues al final resulta que las hermanas Fox, después de dar espectáculos, después de ver la competencia que les empezaba a surgir, ¿no? Porque había más gente que se subía al carro y que quería hacer pues de esto un modelo de negocio, sacar pasta pues haciendo de medium, intentando contactar con el más allá. Y como digo, pasan los años, estamos ya a finales casi del siglo XIX, allá por los 80, y publica una serie de comunicados en el The New York World, y lo que hace es, digamos, arrepentirse o decir que todo aquello que había originado el espiritismo había sido un fraude. Es decir, que los sonidos los estaban generando ellas en su propia casa, que el señor Pezuñas no existía, que habían sido ellas, y lo hacían con chasquidos en los dedos de los pies. Así generaban esos golpes secos. También incluso lo que hacían era atarse con un hilo al dedo del pie una manzana y también generar pues esos golpes secos que en teoría provenían del más allá. El mensaje, bueno, uno de los muchos que publicó, el último, digamos, que publicó, decía así: el espiritismo es una estafa de la peor calaña. Me gustaría ver el día en que se acaba completamente con él. Después de que mi hermana Katie y yo lo desmintamos, tengo la esperanza de que el espiritismo reciba su definitivo golpe de gracia. Por lo tanto, ya estamos en una situación curiosa, y es decir, lo que genera el espiritismo, lo que da un poco el punto de partida, el punto de salida a esta nueva corriente, a esta nueva religión, pues al parecer fue un fraude. Y debe ser que por aquella época
pues alguien escuchó las plegarias, entre comillas, de las hermanas Fox, porque por aquella época precisamente, más concretamente en 1874, el 24 de marzo, nace en Hungría, Budapest, Erich Weiss, en el seno de una familia humilde, de 4 hermanos. ¿Y quién era Erich Weiss? Pues el que más tarde se convertiría en el gran Houdini, el azote, como yo he titulado esta ponencia del espiritismo, como más adelante veremos. En 1878 emigra a Estados Unidos, a su padre le ofrecen ser el encargado, digamos, de pues, ser el rabino en Appleton, Wisconsin, y la familia se va a Estados Unidos, al país de las oportunidades. Desde luego, Houdini las aprovecha al máximo porque, como después veremos, consiguió ser una leyenda. De hecho, si tú por la calle preguntas a alguien que te diga un gran mago, pues normalmente viene a la cabeza el gran Houdini. Lo cierto es que su infancia está llena de claroscuros, no sabemos mucho de su infancia, alguna anécdota además, pero es a partir de que él empieza a hacerse famoso y a cobrar protagonismo en la prensa. Él se aprovechó mucho de la prensa. De hecho, ahora que se habla tanto de marketing, de marca personal y que está tan de moda este tipo de conceptos, muchos de los expertos que hablan de este tipo de cosas afirman que el gran Houdini fue uno de los primeros en ponerlas en práctica, porque desde luego supo aprovechar muy bien la publicidad y el marketing con las herramientas que tenía en la época. Lo que sí sabemos, y aquí hago hincapié, esto es muy importante, es que desde pequeño mostró un apego casi enfermizo por su madre. Y esto será fundamental, después lo veremos en su cruzada, en su lucha contra el espiritismo. También, por ejemplo, que a los 11 años trabajó como aprendiz de cerrajero. Y ahí, claro, ahí ya empezó a jugar y a experimentar con todo tipo de herramientas, con las cerraduras, los diferentes tipos de cerraduras, de llaves. Se cuenta incluso una anécdota, y es que un día un policía había perdido las llaves de sus esposas y pasaba por allí, ¿no? Qué casualidad que Erich Weiss, el gran Houdini, pasaba por allí, con 11 años, por aquella edad, y se ofreció a abrirlas. Pues imaginaos la situación, imaginaos que aquí ahora, hombre, evidentemente las cerraduras y demás no eran las mismas, pero imaginaos que un policía ahora viene con unas esposas, ha perdido las llaves y un chaval de apenas 10, 11 años se ofrece a abrirlas. Pues la cara de sorpresa del policía debió ser digna de ver. Pero el hecho es que lo consiguió, las consiguió abrir. También se habla de que sus primeros contactos con la magia tuvieron que ver con un mago ambulante que le enseñó a hacer malabares. También practicó con su hermano juegos de cartas y trucos, digamos, básicos. Y sus primeros espectáculos los realizó pues, en la calle. De hecho, él tenía una presión muy grande porque, como digo, nació en el seno de una familia humilde y tenía la necesidad o sentía esa necesidad de ayudar a su familia económicamente. Y se cuenta que él pues hacía espectáculos en la calle o intentaba ganarse la vida como buenamente podía, y cuando llegaba a casa le pedía a su madre que lo agitara, y entonces empezaban a caer las monedas que él había conseguido, y le decía a su madre que había hecho magia. Pero ella sintió una atracción por la magia desde muy joven, y sus primeros, como digo, espectáculos los hizo en teatros humildes. También incluso se habla de que realizó algunas sesiones en teatros o en espectáculos, mejor dicho, de freaks, aquellos espectáculos donde se mostraba a las personas pues con deficiencias físicas o mentales pues como monstruos, ¿no? Casi como monstruos. Y en abril de 1891 comienza realmente su imparable carrera. Ahí ya se empieza a llenar pues pequeños teatros, y no solo eso, sino que también adopta el nombre del gran Houdini. Ahí ya deja de ser Erich Weiss y adopta el nombre del gran Houdini. ¿Y de dónde adopta este nombre? Pues lo adopta de un mago decimonónico galo, un mago francés. De hecho, fijaos, porque es muy curioso, porque él lo adopta de Jean-Eugène Robert Houdin, un mago francés que, como digo, es el padre de la magia moderna, y sin embargo es apenas conocido fuera del sector de la magia y demás. Y fue muy importante, porque fue un poco el que empezó a hacer o separó la magia del espectáculo de otro tipo de cuestiones más esotéricas y demás. De hecho, él, el que le da nombre a Houdini, Houdin, llegó a la magia por casualidad. El librero se equivocó de libro, le dio un libro de magia, se sintió fascinado por aquella disciplina y a partir de ahí empezó a practicar y llegó a ser un gran mago, tanto que influyó notablemente en el gran Houdini, hasta incluso en el nombre. Uno de sus trucos, por ejemplo, más famosos, y además que dice mucho de él, porque ya se aprovechaba de la tecnología más puntera para hacer sus trucos, y eso es importante, era el del cofre vacío, que era un escenario como puede ser este, completamente vacío, y en medio un cofre. Entonces desafiaba al público a que subiera al escenario y intentara moverlo. Era imposible. ¿Por qué? Porque debajo tenía un enorme imán que lo sujetaba al suelo. Entonces, pues cuando él ya iba a moverlo,
lo desactivaba, entre comillas, y ya podía moverlo en sus espectáculos. Como digo, este mago francés, Houdin, influyó muchísimo en Houdini, no solo en Houdini, sino también en muchos magos de la época. Otra de las circunstancias que marcarán su vida será conocer a Beatrice Runner, la que después sería Bess Houdini, su futura esposa. De hecho, la conoció, como pone, en 1894 y apenas 3 semanas después se comprometieron en matrimonio, se casaron. Aquí tenemos a la izquierda al mago que hemos citado, a Robert Houdin, y a la derecha tenemos una foto de Houdini con sus 2 amores, como pone en la dedicatoria, en la parte superior izquierda de la fotografía, pone mis 2 amores, firmado Houdini, que son su madre, Cecilia Weiss, a la izquierda, y su mujer, Bess Houdini, a partir de que se casaran, a la derecha. En cuanto Houdini y su mujer se casan, ella pasa a formar parte imprescindible de su vida, empieza a trabajar con él en todos los espectáculos, empieza, pues eso, se convierte en una parte también, en un pilar fundamental. Pero es muy curioso porque antes de su cruzada, por así decirlo, Houdini utilizó el espiritismo como negocio. Con sus pequeños espectáculos, como digo, él en 1891 pues ya empezaba a hacer sus pinitos, pero no le daban suficiente dinero para sobrevivir. Ya tenía un matrimonio, una familia que mantener, por lo tanto necesitaba pues una serie de ingresos mínimos para poder sobrevivir. Y conoce a Joseph Rhin, un mago amateur también aficionado al espiritismo, y comienzan a hablar de esta serie de temas. Entonces, pues también en 1891, Rhin lo lleva al joven Houdini, todavía era muy joven por aquella época, a una sesión de espiritismo. Y él sale de allí completamente defraudado, porque ha visto que todo lo que allí se hace son burdos trucos para ellos que están metidos en el mundo de la magia. Para nosotros, o para el que no tuviera conocimientos de magia por aquel entonces, pues evidentemente no sabía distinguirlos muy bien. Y sale muy decepcionado. Y al cabo de unas semanas, Joseph Rhin, pues viendo la situación de Houdini, le presta un libro en el que se describen paso por paso pues todos los trucos que se realizaban por aquella época para simular fenómenos sobrenaturales. Houdini se los estudia, se los lee, y como digo, verá en el espiritismo una salida a sus problemas económicos. Por aquel entonces comienza a trabajar en una especie de circo ambulante que iba por teatros con diferentes espectáculos, iba por diferentes ciudades, diferentes pueblos haciendo espectáculos, y el director del circo, por así decirlo, le propone a Houdini: oye, ¿por qué no pruebas tú a hacer un espectáculo de espiritismo y probamos a ver qué tal funciona esto? Y él se lanza, tenía conocimientos, había practicado y comienza a hacerlo, y no lo hacía en vano, porque él, por ejemplo, cuando llegaba a los pueblos para preparar esta clase de espectáculos, pues tenía que informarse muy bien. Acudía a los cementerios a mirar nombres, acudía al archivo de prensa para mirar noticias, se informaba de los cotilleos o de los rumores que circulaban por aquel entonces en el pueblo, y con eso y los conocimientos que él tenía, pues después hacía el espectáculo, digamos, de espiritismo. Su experiencia como médium, además, le hizo darse cuenta de la psicología de la gente, que sin ningún sentido crítico aceptaba como verdaderos los supuestos fenómenos paranormales acaecidos durante las sesiones. La verdad es que a Houdini le costó bastante poder desprenderse de esta estela del espiritismo, porque hasta que él pudo empezar un poco a ganar dinero con el escapismo y con los espectáculos, pues estuvo unos cuantos años valiéndose del espiritismo como negocio. Es curioso porque descubre el escapismo, los grandes trucos que él haría, de liberarse de camisas de fuerza, de salir de cajas cerradas tiradas al río. Él descubre el escapismo en cierto modo con el espiritismo. ¿Por qué? Porque uno de los espectáculos espiritistas que se realizaba en la época consistía en una cabina cerrada, lo tapaban con una tela, y ataban al medium, al supuesto medium, lo ataban de pies y manos de una manera que aparentemente parecía imposible liberarse. Entonces, cuando echaban la cortina, pues dentro de la cabina comenzaban a sonar instrumentos de todo tipo, panderetas, platillos, salían objetos volando por encima de la cabina, y claro, imaginen la situación. Si a mí ahora mismo me atan de pies y manos y me encierran, o me tapan, mejor dicho, de su vista, y empiezan a ver que dentro o que detrás de esa cabina comienzan a sonar ruidos y yo empiezo a tirar cosas, se preguntan cómo demonios ha podido liberarse de esas ataduras si estaba atado completamente y era imposible. Y es ahí donde él también descubre un poco el fenómeno del escapismo y empieza a llamarle la atención, porque realmente Houdini fue conocido
Se habla de ilusionista, y él fue mago, hizo trucos, pero realmente fue escapista, se dedicó más bien al escapismo. Sus grandes espectáculos, sus grandes titulares, sus grandes proezas se engloban más bien dentro del mundo del escapismo. Pero hay un punto de inflexión. Como he dicho, tenía un apego casi enfermizo por su madre. Y el 17 de julio de 1913, su madre muere mientras él se encontraba de gira en Copenhague, Dinamarca. No lo soporta. De hecho, voy a leer un fragmento de uno de sus biógrafos que decía, hablaba de la relación de Houdini con su madre, ¿no? Todos los niños viven con el temor de que sus padres mueran. Tales temores, por lo general, ceden a medida que la criatura crece, pero en el caso de Houdini se incrementaban y lo atormentaban. Cuando le era imposible tolerar su angustia, apoyaba la cabeza contra el corazón de su madre y sus fuertes pulsaciones lo tranquilizaban, como siempre, y al escucharlas el chiquillo oraba porque su propio corazón dejara de latir antes de la autora de sus días. Él se va el 8 de julio, él se va de gira, como digo, a Copenhague, y el 17 le llega la noticia de que su madre ha fallecido. Esto lo destroza por completo. Y además se da en una circunstancia muy curiosa, porque al parecer su madre dejó o intentó dejar un mensaje para Houdini, dado que él no estaba allí físicamente en ese momento y no podía despedirse de él, intentó dejar un mensaje pues para cuando él volviera, pero fue incapaz, no lo pudo dejar y se quedó con esa duda. Imaginaos, ¿no? Ya no solo tengamos un apego mayor o menor por nuestra madre, pero en esa situación pues debe ser muy, muy frustrante y muy triste. Al parecer podría tener que ver con una serie de problemas familiares, y es que la mujer de uno de sus hermanos había decidido irse con otro también de sus hermanos, entonces Houdini había dejado de hablar a ese hermano, pues un problema que queda en familia, pero ya digo que no se sabe, es lo que Houdini interpreta que podría haberle querido decir. Y, fruto de la depresión y la desesperación, su marcado escepticismo se ve socavado y busca en el espiritismo una última esperanza. Él había visto los trucos de todos los médiums, sabía que no eran reales, pero aún así, viendo el auge y la popularidad de la época, pues oye, es una última esperanza. Lo intenta, busca médiums, pero no hay manera, la frustración y la rabia crece conforme descubre las estafas de médiums y espiritistas de toda índole. Aquí vemos una fotografía, ¿veis el pie debajo de la mesa de Houdini cómo está tocando la campana? Era una de las maneras, digamos, de generar ese tipo de sonidos en las sesiones espiritistas de la época. Se cabrea muchísimo y lo vamos a ver mejor. No sé si habéis visto la serie Houdini, que estrenó hace poco, la hizo Canal de Historia, en España la emitió Discovery Max, pero bueno, os pongo un fragmento de vídeo que quizá dramatice o exponga mejor por lo que estaba pasando. El sonido del ordenador para que se escuche por... A ver si soy capaz. Un segundo. Perdón. Bueno, mientras lo solucionan, que no sé si tendrá solución. Como digo, él empieza a investigar ya. Es muy curioso y es una de las ideas que quiero dejar claras, digamos, con la charla, y es que Houdini no era un negacionista por categoría. Él estaba abierto a creer, sobre todo a partir de esta pérdida tan trascendental en su vida. Él buscaba una prueba que le demostrara que ese contacto con el más allá, y por tanto con su madre, que fuera real, pero es que no la encontró. Se dedicó pues a ir a diferentes sesiones espiritistas, a diferentes sesiones mediúmnicas. Y claro, pues un mago de sus características era difícil engañarlo, tan difícil que ningún medium ni ningún espiritista lo consiguió. Y acababa, pues a cada medium que visitaba acababa más cabreado, porque además acabó ofreciendo una recompensa de $10.000 al medium que fuera capaz de demostrarle o de ponerle en contacto con su madre. De hecho, se disfrazaba, por ejemplo, e iba a diferentes sesiones espiritistas,
ponía betún, porque una de las cosas que se utilizaban, ahora lo veremos en una de las fotos que tenemos a continuación, era una especie de trompeta grande, de cono grande, para hacer pues una especie de voz de ultratumba y este tipo de cosas. Una de las cosas que hacía era, o en un caso concreto, puso betún en la boquilla, y claro, ¿quién había estado usando la boquilla? Pues el medium, que es el que había estado haciendo la voz. Y él se daba cuenta de este tipo de fraudes, contrató incluso a una espía, vamos a llamarla así, y la infiltraba en las sesiones. Y esta espía pues decía querer contactar con su hijo, que había fallecido, etcétera, etcétera. Y cuando los mediums la acogían, digamos, como voluntaria, sí, tu hijo ha muerto, y no tenía ningún tipo de hijo. Es decir, se inventaba esta clase de estratagemas para pillarlos, y es que los acababa pillando. Aquí, por ejemplo, vemos unas fotografías del Museo Houdini, por cortesía de Juan José Sánchez Oro, y vemos, por ejemplo, pues herramientas que él utilizaba para desmantelar y para pillar a esta serie de farsantes. De hecho, en el libro que él comenta, escribió varios, pero uno de ellos, Un mago entre los espíritus, decía: como resultado de mis esfuerzos, debo confesar que estoy más lejos que nunca de creer en la autenticidad de las manifestaciones espiritistas y, después de 25 años de ardiente investigación y empeño, aseguro que nada ha sido revelado para convencerme de que ha sido establecida la intercomunicación entre los espíritus de los muertos y aquellos que todavía están vivos. Aquí vemos unas cuantas imágenes más, por ejemplo la pizarra, ¿no? La pizarra espiritista en la que aparecían mensajes. Aquí vemos pues varias fotografías, una de ellas en la que está haciendo aparecer un ectoplasma, ¿no? Que lo hacían con este mejunje extraño. Y en la siguiente es muy curiosa, porque es una fotografía. Él fue un fotógrafo espiritista, también lo sabía, que se encargaban de fotografiar supuestamente espíritus, y se llevó a su acompañante, a su colega, por así decirlo. Y en el momento de hacerse la foto, le dijo a su acompañante: bueno, mira, en vez de ponerte a ese lado, ¿por qué no te pones al otro? Y el fotógrafo dijo: no, a ese lado no. ¿Por qué? Porque la placa ya estaba marcada, ya estaba trucada para que el espíritu apareciera en el sitio que tenía que aparecer. Era, por ejemplo, una de las maneras que tenían. Pero aquí, Holmes contra Houdini, mejor dicho, Arthur Conan Doyle contra Houdini, porque si por aquella época el héroe o uno de los héroes populares, que era Houdini, estaba en una cruzada ardiente y feroz contra el espiritismo, había otro que hacía todo lo contrario, y era Arthur Conan Doyle. Llama la atención, ¿verdad?, que el creador de la mente más racional, de Sherlock Holmes, pues creyera fervientemente en el espiritismo. Y las circunstancias de un personaje y otro son bien parecidas. ¿Por qué? Porque Houdini empieza esta cruzada contra el espiritismo, sobre todo a raíz de la muerte de su madre y de la necesidad de contactar con ella. Sin embargo, Doyle, pues en cierto modo un hecho muy relevante que marcará su creencia absoluta en el espiritismo es la muerte de su hijo durante la Primera Guerra Mundial. Y es que la Primera Guerra Mundial fue desde luego pues un caldo de cultivo muy propenso para la creencia en el espiritismo, porque claro, cuando se iban los hijos, los maridos a la guerra y fallecían por desgracia, pues quedaba un vacío que había que llenar de algún modo, y el espiritismo pues ofrecía una solución a ese vacío, la posibilidad de contactar, de que sus seres fallecidos estaban bien. Y lo curioso es que Houdini y Conan Doyle eran amigos, intercambiaban cartas. Conan Doyle, de hecho, estaba convencidísimo de que Houdini tenía poderes sobrenaturales, porque claro, cuando lo veía encerrarse en algún ataúd, en algún sitio y aparecer en otro sitio, él estaba convencido de que Houdini, con la ayuda de los espíritus, era capaz de desmaterializarse y volver a materializarse en otro sitio. Houdini se lo negaba por completo, le decía que no por activa y por pasiva, pero él seguía emperrado en que Houdini tenía ayuda de los espíritus. Y de hecho se lo mostraba, le enseñó hasta trucos de magia muy sencillos, ¿no? Pues yo qué sé, el típico del dedo y cosas de este estilo. Y Doyle, emperrado en su creencia en el espiritismo, no salía de ese hueco. Pero es curioso porque la mujer, creo recordar que además la segunda esposa de Doyle, era espiritista. Decía poder contactar con los espíritus. Y fruto de esa amistad que unía a Doyle y a Houdini, la mujer de Doyle le ofreció, digamos, una sesión privada en la que le aseguraba que iba a ser capaz de contactar con su madre fallecida. Houdini, como digo, no estaba cerrado a creer en que eso fuera posible. Lo único que quería era pruebas. Accedió a la sesión con amabilidad y en propias palabras de Houdini, lo escribía en su libro en el que hemos citado, Un mago entre los espíritus, él decía:
Estaba dispuesto a creer, incluso deseaba creer. Era extraño para mí y con el corazón atormentándome en el pecho, aguardé con la esperanza de que pudiera volver a sentir la presencia de mi querida madre. Si alguna vez hubo algún hijo que idolatrara y adorara a su madre, cuyos pensamientos todos y cada uno fueran para lograr su felicidad y bienestar, ese fui yo. Mi madre era mi vida, su felicidad era sinónimo de mi tranquilidad. Por esa razón, y no otra, deseé centrar toda mi atención profundamente en lo que estaba sucediendo. Esto lo hace referente a la sesión con la mujer de Doyle. Para mí significaba un alivio a todo el dolor que atenazaba mi corazón. Sobre todo, deseaba hablar con mi madre, porque ese día, el 17 de junio de 1922, era su cumpleaños. Y pone una nota a pie de página. Lady Doyle no lo sabía. Si hubiera sido el espíritu de mi querida madre quien transmitió el mensaje, no me cabe duda de que ella, sabiendo que su cumpleaños era mi más sagrada festividad, lo habría comentado. Y continúa, estaba decidido a aceptar el espiritismo si se me daba alguna prueba lo bastante sólida para vencer las dudas que me habían llenado la cabeza durante los últimos 30 años. También hay algo muy curioso, y es que es curioso porque la madre de Houdini, sin hablar inglés o sin dominar el idioma a la perfección, que hubiera podido dar ese mensaje. Los Doyle se excusaron en que, que en el más allá la gente se realizaba y seguía aprendiendo y podría haber aprendido el idioma, o que la señora Doyle traducía, o el mensaje le llevaba en inglés, pero eso a Houdini no le servía. Y como digo, se cabreó bastante. Si no tenía ya bastante con los antiguos mediums, pues después de esta sesión fue cuando ya, declaró su guerra definitiva a los mediums. Y a partir de ahí, pues, como bien dice, se dedicó en cuerpo y alma, en cierto modo, a intentar desmontar a este tipo de farsantes. Uno de los casos más polémicos fue contra la denominada Marjorie. Su nombre real era Mina Crandon y era una medium de Boston. Una medium con unas características muy singulares. Su marido era profesor de medicina, un hombre con conocimientos científicos bastante profundos. Además era una medium de la alta sociedad, rodeada con gente pudiente, gente culta. Y además es muy curioso porque la Scientific American otorgaba un premio de $2.500 a quien demostrara objetivamente alguna facultad paranormal. Y es curioso, ¿no? Porque estuvieron muy cerca de dárselo a esta medium. Ya digo, una revista y un comité formado por científicos de alta enjundia. Pero sin embargo, la primera evaluación, o cuando estuvieron a punto de darle el premio, el comité la investigó sin que Houdini estuviera presente. Ahora, cuando ya volvió, fue otra cosa muy distinta. Houdini se enfrentó a ella, evidentemente la acabó desmontando. Marjorie decía contactar, que su espíritu guía era Walter, su hermano mayor, y pues como todos, acabó siendo pues eso, un fraude. Pero es muy curioso, y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Fijaos, ¿no? Porque además Houdini, que lo pensaba, como un comité formados por científicos estuvo a punto de otorgarle un premio y de cometer una cagada enorme, porque evidentemente se la habrían dado a una farsante, y sin embargo Houdini, sin ningún tipo de estudio científico, fue capaz de desmantelarla. Esto me hace pensar en lo que muchas veces recalca el investigador Manuel Carballal, ¿no? Y es que cómo con conocimientos en espiritismo y en magia son tan importantes, sobre todo a la hora de investigar este tipo de fenómenos. Es curioso también, ¿no? Porque claro, un científico, vamos a poner un ejemplo, un físico, pues puede tener muchos conocimientos en física, pero no está entrenado a la hora de pillar este tipo de trucos, porque no dejan de ser trucos. O sea, tú puedes tener todas las carreras del mundo, ser el mayor científico del mundo, que un mago, si quiere o si lo hace bien, te va a poder engañar. Y estos mediums, estos espiritistas, se valían de los trucos de los magos. Entonces, ya digo que me resulta muy curioso cómo Houdini, un mago sin estudios, pues fue el que salvó a la Scientific American de cometer esta cagada. Y es que lo cierto es que Houdini levantó bastantes ampollas y cabreó bastante a los espiritistas. No vamos a hablar, porque daría para otra charla, de los motivos de su muerte. Hay gente que opina, ¿no?, que fue pues una especie de casi de mafia espiritista, ¿no? Alguien cabreado, pues que acabó por cargárselo. Lo cierto es que murió de peritonitis
Hollywood nos ha hecho creer que murió pues en la famosa caja de tortura china, esa en la que se le metía boca abajo, maniatado, con una caja llena de agua, pero no. Lo cierto es que murió, le propiciaron... Él tenía la costumbre, él entrenaba mucho el abdomen, físicamente estaba muy bien entrenado y decía que podía soportar cualquier tipo de golpe. Entonces, mucha gente pues le daba puñetazos lo más fuerte que podía en el estómago y él los soportaba. Pero ya después de dar una serie de conferencias, pues unos estudiantes, concretamente 3, uno de ellos, que estaba bastante mosqueado con él por una discusión que habían tenido una semana antes en una conferencia, pues se lo dijo: oye, ¿te importa que pruebe esa fortaleza que dices? Por muy fuerte que fuera, necesitaba pues un tiempo de preparación. De hecho, él estaba tumbado con el tobillo roto, había actuado durante casi 3 semanas con el tobillo roto, y no le dio tiempo ni a levantarse. Cuando él estaba haciendo el amago de levantarse, le empezó a propiciar puñetazos como un loco, y el apéndice se le rompió, se infectó, etcétera, etcétera. Hay médicos que dicen, por ejemplo, que los golpes, los puñetazos que le dieron no habrían sido la causa de que el apéndice, digamos, que reventara. Pero bueno, lo cierto es que Houdini murió de peritonitis. No, la causa o el motivo que el que le propició los golpes fuera un espiritista cabreado, a día de hoy pues no está del todo claro. Y fijaros, porque es muy curioso, en diciembre de 1924, por eso titulaba, digamos, a esta diapositiva Predicciones o Deseos, la medium de la que estábamos hablando, Marjorie, declaró a través de la supuesta voz de su espíritu guía Walter que a Houdini le quedaba menos de 1 año de vida. Murió en el 26, le quedaba un poquito más, pero es curioso, ¿no? Porque ya no sabemos si lo que estaban haciendo predicciones o estaban expresando un deseo latente que lo que querían era que Houdini pues desapareciera y dejara de hundirles el chiringuito. El truco final. Aquí también me parece una cuestión muy interesante porque, aunque por aquella época, por el 24, cuando se hace esta predicción, Houdini ni de lejos supiera que iba a morir tan pronto, creo que eran 52 años, no era muy mayor. ¿Qué hacer ante la amenaza de la muerte? Porque claro, él se estaba enfrentando a una serie de personajes que jugaban con el recuerdo de las personas fallecidas. Entonces, en el momento que él muriera, pues los espiritistas podrían decir perfectamente que Houdini se les había aparecido, confirmando que el espiritismo existía, que era verdad, que estaba equivocado, y eso él ya no lo podía controlar, porque no estaba vivo. Entonces, ¿cómo enfrentarse a esa amenaza, por así decirlo? Lo cierto es que estableció una serie de pactos con algunos de sus compañeros. Entonces, pues el que antes muriera establecía una serie de códigos necesarios. Es decir, si tú quieres decir que has hablado conmigo, primero dime la palabra clave o el código que hemos establecido, porque si no, me da que la prueba que el medium aporte no va a ser del todo válida. También es muy curioso porque ya en los últimos años de su vida se dedicó a hacer un espectáculo que era una especie de recorrido de su vida. Eran 3 actos, empezaba haciendo trucos de magia más o menos básico, la segunda sesión la dedicaba al escapismo y en la tercera parte la dedicaba a los mediums. De hecho, cuando llegaba a la ciudad, invitaba a los diferentes mediums a su espectáculo para que fueran y allí discutía con ellos. Y había mucha gente del público que acabó diciendo que la parte más interesante, que merecía la pena haber pagado la entrada por ver esa discusión entre los mediums y Houdini. Un dato también anecdótico es, él estuvo testificando en un juicio para promover una ley anti-espiritistas o anti-mediums, pero finalmente esa ley no salió adelante por la libertad de expresión, no lo consiguió. Ahí dijo básicamente que los mediums estaban locos y ya digo que no salió adelante. Pero estableció un código secreto con su mujer, con Bess Houdini. En los últimos momentos de su vida, él muere, además es que fijaos la fecha, el 31 de octubre de 1926, es decir, el día de Halloween, Houdini muere. De hecho, hoy en día se siguen haciendo sesiones espiritistas ese día para invocar o intentar contactar con Houdini. Es curioso porque su hermano dice que lo último que le dijo a escasas horas de morir es que estaba cansado de luchar. Pero si os parece, vamos a hablar de ese misterio post-mortem de Houdini, de ese código secreto. Rosabelle Belief. El código fue un misterio durante mucho tiempo, ahora ya no, pero os voy a explicar un poco cómo funcionaba ese código. Como digo, él, para asegurarse de que después de su muerte los espiritistas y los mediums no se aprovecharían de su espíritu para decir cosas por su boca, entre comillas, que él no había dicho, pues establece un código con su mujer. Y le dice, vamos a establecer este código. Rosabelle era el nombre de una de sus canciones favoritas y lo que hicieron fue añadirle una palabra más, belief. ¿Cómo formaban esta palabra? Pues como digo,
Cada palabra tiene un equivalente numérico que a su vez representa la posición de una letra en el alfabeto. Por ejemplo, si en la comunicación mediúmnica dice la palabra pray, estará haciendo referencia al número 1, que por su equivalencia a letras en el alfabeto sería la A. Así, pues con diferentes palabras. Hay 10 palabras, las que aparecen aquí, con un número. Para hacer las otras letras del alfabeto lo que hacían era combinar palabras, es decir, a las letras restantes que por su ubicación en el alfabeto le correspondían 2 números, pues se llegaba a ellos por una combinación de palabras clave. Por ejemplo, para la O, que ocupa el número 15 en el alfabeto, pues se necesitarían las palabras pray y tell, la 1 y la 5. Y con estas palabras, es decir, en la comunicación mediúmnica que tenían que establecer para que apareciera la palabra believe y por tanto el código fuera correcto o se diera por válido, tenían que aparecer estas palabras, Rosabel, y luego aparte pues veis que esta combinación forma si se ve de arriba abajo, veis que forma la palabra believe, answer, tell, pray. Aquí vemos a Bess Houdini ya pues con esas sesiones espiritistas que ella empezó a realizar después. Lo cierto es que acabó muy mal después de la muerte de Houdini. Y hubo un medium que supo aprovecharlo, porque 2 años después, en 1928, aparece en la vida de Bess Houdini Arthur Ford, un medium conocido de la época, que era pastor de la First Spiritualist, de la iglesia espiritualista de Nueva York, y da la palabra correcta. Dice que la posee. No es que tenga la palabra correcta, sino que él dice que ha contactado con Houdini, le ha dado un mensaje para ella, y el caso es que Bess se lo cree y le manda una carta. Mi querido señor Ford, hoy he recibido la entrega especial de una carta firmada por los miembros de la primera iglesia espiritualista y quienes dan fe de que un pretendido mensaje de la madre de Houdini fue recibido a través suyo. Me he equivocado yo, el mensaje que recibe Ford y le da a Bess es de la madre de Houdini. Es extraño porque la palabra forgive, perdona, es la palabra que Houdini esperó en vano toda su vida. Es decir, el mensaje que Houdini esperaba de su madre, al parecer, era esto, forgive, perdona. Incluso este fue el mensaje, como digo, que él secretamente siempre esperó. Y si se lo hubiesen dado mientras él aún estaba vivo, yo sé que hubiera cambiado por completo el curso de su vida. Pero llegó demasiado tarde. Fuera de que existan 1 o 2 inexactitudes triviales, la madre de Houdini a él lo llamaba Eritz. Ahí no hay nada en el mensaje que pudiera ser contradictorio. También puedo decir que este es el primer mensaje que he recibido, el cual tiene una apariencia de verdad. Sinceramente suya, Beatriz Houdini. Como digo, luego, más posteriormente, también acabaría revelando el código, Rosabel Believe, pero hay un problema, y es que en 1927, es que hay que tenerlo en cuenta, se publica una entrevista con Bess Houdini en la que ella da esta información. De hecho, se publica también un libro anterior a que Ford dé el código, en el que se explica el código establecido para la comunicación. Por lo tanto, es muy probable, no está del todo claro, pero es muy probable, se baraja que Ford hubiera tenido acceso a esa información y por lo tanto con ese conocimiento hubiera generado esos supuestos mensajes. Como estoy llegando ya a la hora, imagino que hay que dejar tiempo también para el turno de preguntas y hemos empezado con un poco de retraso, pues voy a ir finalizando. Y me gustaría hacerlo pues con la frase con la que Houdini terminaba el libro. No está en nosotros probar que los medium son deshonestos, está en ellos probar que son honestos. Muchas gracias. Ahora, si alguien quiere preguntarle algo, que levante la mano y le paso el micro. Tía. Joder, dice. ¿Ha sido honesto? No, a ver, ha sido una conferencia genial, sobre todo principalmente la parte que tiene que ver con esa guerra, con esa batalla entre Houdini y Conan Doyle. La verdad es que la miniserie es una pasada, está muy muy bien, es súper recomendable. A mí me gustaría saber si, según tu opinión, lo que hizo Houdini quedó en saco roto en esa guerra contra el fraude espiritista,
en los años posteriores e incluso hasta la actualidad. Totalmente, o prácticamente totalmente. Ten en cuenta que Houdini, por cierto, no dejó de ser... Fue considerado uno de los 10 escépticos más importantes del siglo XX por la Skeptical Inquirer. Y es curioso, ¿no? Porque yo no sé la sensación que tendréis después de esta charla, pero Houdini no dejó de ser una encarnación del más puro escepticismo que estamos defendiendo en estas jornadas. Porque, como digo y recalco, él estaba abierto a creer, solo quería pruebas. Y es que no se encontró con ninguna que le hiciera dudar, siempre acababa desmintiéndolas. Entonces, bueno, me reafirmo, no cayó en saco roto porque ese escepticismo real que tanto defendemos, pues yo creo que es la bandera de muchos de los que ahora nos interesamos por estos temas. Entonces yo creo que no cayó en saco roto y es pues digno de decir, ¿no? Que es eso, un escepticismo. Él estaba abierto a creer, pero con pruebas y con datos. Y es, yo creo, lo que buscamos muchos. No sé si he respondido muy bien a tu pregunta. Espérate, que viene. Hola, Jesús. Primero, felicitarte por la conferencia. Me ha encantado. Yo creo que ha sido magistral. Joder. O sea, realmente muy, muy bien expuesta. Y tengo una duda que, bueno, has comentado que la Marguerite, ¿no? Sí. O sea, estuvo casi a punto de ganar un premio. ¿Tú sabes si en toda la historia alguna vez alguna medium en algún sitio ha ganado algún tipo de estos de premios por una supuesta prueba de la existencia del más allá o de sus dones? Pues ahí la verdad es que me pillas. Yo no tengo conocimiento de que ningún espiritista o alguien de este tipo lo llegara a ganar. De hecho, cuando se han hecho muchas pruebas, ¿no? De hecho, pues el premio Randi, en fin, hay muchos concursos, vamos a llamarlos así, destinados a este tipo de cosas, pero normalmente cuando se han hecho este tipo de experimentos o este tipo de pruebas bajo condiciones de control adecuadas, lo cierto es que no se ha conseguido demostrar nada. Entonces, no sé si alguna medium o algún espiritista habrá ganado alguna vez un premio demostrando este tipo de capacidades. La verdad es que no lo sé, ahí me has pillado. No vuelvas, David. Hola. Hola, buenos días. Me ha gustado mucho, aunque yo no soy una persona culta, su conferencia. Y yo le quería preguntar, usted, no sé si vería el programa de Anne Germain, la señora esta que hacía en la Telecinco. ¿Usted cree que eso era cierto? Pues mira, le voy a remitir, porque además tiene aquí a dos compañeros que investigaron el tema en profundidad, que son David Cuevas, que estuvo ayer por la tarde, y Juan José Sánchez Oro, y ellos demostraron con creces y con pruebas que se trataba de un fraude, pero además descarado. Entonces, yo creo que estarán dispuestos a hablar con usted ahora en estos minutos que tenemos de descanso y se lo podrán explicar en profundidad, pero demostraron, ya digo, con pruebas que hicieron una especie... Fueron un poco Houdini. Juan José Sánchez Oro fue un poco Houdini, se disfrazó y se infiltró para desmontarla. Así que ya digo, que ahora como tenemos tiempo a lo largo de estos días, podrá hablar con ellos para que le expliquen un poco pormenorizadamente el proceso de cómo la destaparon. Pero no, está comprobado que era un fraude. Además, esa señora tenía un aspecto muy angelical y, bueno, te transmitía a través... Claro. Es una de sus claves, ¿no? Es uno de los... Aprovecha un poco es su manera de ser también, como acaba recibiendo la información que ella luego utiliza. Entonces son cosas que sirven y ya le digo que le podrán explicar y bueno, le podrán explicar muy bien esta investigación que ellos hicieron en referente a Anne Germain, pero está comprobado que es un fraude, sí. Otra cosa que yo le quiero decir, mi padre era hijo único y su padre lo mataron cuando la guerra y yo estaba muy unida a mi padre y siempre me decía, cuando yo me muera, no te preocupes, que yo de donde esté te llamaré, te avisaré, te diré. A día de hoy lleva 10 años muerto, pero a mí mi padre no me ha dicho nada, ¿eh? Es que depende también. Hay personas... Yo aquí no me metería mucho porque eso también va en cuestión de creencias. Pero, por ejemplo, hay personas que sí que dicen haber establecido pues esa especie de pactos, ¿no? De hecho, Juan José Benítez, su último libro se llama Pactos y Señales y trata precisamente de esa serie de cosas. Yo aquí no me meto porque, como digo, considero que es cuestión de creencia, pero
Es muy común, ¿no? Es muy común. Yo lo he vivido en mi familia. Cuando fallece pues, un familiar cercano, pues siempre se dice algo por el estilo. Entonces, no sé, quizá algún día llegue esa señal. O también es que depende de la mentalidad de cada uno. No sabría qué decirle en esta situación, pero para que compruebe un poco cómo que si esa señal, digamos, no ha llegado, pues a lo mejor quiere decir algo, no lo sé. No, yo creo que no llegará nunca. Bueno, muchas gracias. A usted. ¿El qué? Sí. Sí, que en realidad nunca se ha podido demostrar si existen las mediums o no, o el espiritismo, o todo este tema. Claro, es que esto depende también en función de la persona. Hay personas plenamente convencidas de que eso existe y hay algunas que tienen un nivel o exigen unas pruebas más sólidas o más fuertes que otras. Entonces, para alguien con un nivel de escepticismo y que requiera una prueba sólida de este tipo de cuestiones, pues probablemente esto no esté demostrado. Alguien con un nivel, pues, o que no sé, que tenga una predisposición a creer en este tipo de cosas, pues te dirá que sí que se ha demostrado. Yo personalmente te diría que para mí no se ha demostrado la existencia de personas con estas capacidades. Desde mi conocimiento, es que yo tampoco... Oye, una pregunta, a ver, esto de los mediums, yo sé que, bueno, Houdini sí es verdad que no defendía la teoría de los mediums porque su experiencia no fue positiva en ese sentido. Las personas que han tenido esta habilidad lo cuentan como si fueran una especie de sensaciones, no algo tan exacto como una fecha o tal, sino sensaciones que empiezan a experimentar como miedo, tristeza, alegría. Entonces, cuando lo expresan, pues lo expresan de esta manera, porque les llegan una especie de sensaciones. He tenido la suerte de conocer gente que expresa ser medium, ¿vale? Una psicóloga, amiga mía, lo cuenta de esta manera, pero bueno, mi pregunta es, la manifestación a través de campanas que suenan y esto, bueno, no lo sé. Pero, por ejemplo, las fotografías que documentan que aparece a lo mejor un niño en la parte de atrás, que esto sí que está estudiado, y mucho, que a lo mejor hay familias que se retratan y aparece a lo mejor un niño o una imagen humana que no estaba en ese momento, al momento de la fotografía, y luego después investigan que ese niño a lo mejor murió en esa casa, porque hay un fundamento o buscan la fotografía y el niño realmente existió en algún momento o en algún... Y de esto sí que hay mucho, porque ahora ya existe el Photoshop y tal, pero bueno, de años atrás, en 1800 y tal, esto sí que ha generado muchísimas dudas. ¿Qué explicación podríamos tener a esto, a imágenes humanas que aparecen en las fotografías? Pues si hablamos de las imágenes más antiguas, correspondientes a la época en la que Houdini más o menos actuó, que como has dicho, 1800, siglo XIX, siglo XX, las explicaciones que él acababa dándole era montajes a través de las placas que estaban veladas o estaban trucadas en función de lo que tenía que aparecer. De eso ya se encargaban, digamos, los fotógrafos espiritistas. De todas maneras, el tema de la fotografía, yo he comentado algún caso, porque sí que Houdini pues, lo hizo, pero no es un tema que yo domine, entonces tampoco, sintiéndolo mucho, no le puedo responder muy bien. Pero ya digo que las fotografías que él hizo, y tiene muchas, además las hacía con recochineo para cachondearse, porque tiene una con Lincoln, tiene otra con él saliendo de su propio cuerpo. Las hacía un poco para ver el contraste de que se podían hacer. Entonces, más allá de las fotografías que yo he podido documentar un poco que él hiciera o que él desmontara, no tengo un conocimiento profundo sobre ese tema. Entonces no le puedo responder, lo siento mucho. Me informaré porque es un tema interesante, desde luego. Perdón, que cojo otra vez el micrófono. No, es que el espiritismo está muy, muy basado justamente en esto, y no me refiero a las personas que se dedican a hacer fotografías con la finalidad de ganar dinero, sino una familia normal que se toma una foto algo... y sale ahí a lo mejor aunque una también imagen. Entiendo... Esto, bueno, sí. No, también entiendo que aunque la fotografía se empezó también a poner de moda por aquella época y ya empezaban a salir cámaras un poco asequibles, también entiendo que ese tipo de fotografías en las que aparece alguna familia son también más recientes, porque por aquel entonces era más difícil pues eso, acceder a la foto. Ahora cualquiera tiene una cámara y demás. Entonces depende, es que es cuestión de análisis, y como es un tema que no domino... Y ese conjunto de sensaciones
Yo las he vivido. Ujú. De una persona seria que llega a una casa y sale de un cuarto de baño y te dice que ahí murió quien murió, que no lo sabía nadie. Esa serie de sensaciones, ¿a eso se puede llamar espiritismo? Porque eso es un hecho. Eso es un hecho. Yo creo que no. A ver, depende también de la creencia de la persona, porque el espiritismo no deja de ser una doctrina con una serie de características y que en función de eso la persona las adapta, porque si la persona es católica no creo que lo llame espiritismo, lo llamará pues una... Entonces depende de la creencia de la persona. Yo no lo llamaría espiritismo. El espiritismo a grandes rasgos y siendo muy, muy básico sería esa doctrina que nace a mediados del siglo XIX y que promulga un poco la supervivencia del alma después de la muerte y la posibilidad de comunicación con el más allá. Pero, como digo, es una serie de características hay muchas religiones que también tienen ese tipo de características. Entonces, depende, creo, en mi opinión, de la creencia que tenga la persona para categorizarlo en una creencia, en una religión o en un fenómeno u otro. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo llamarías un caso vivido por mí? Estás en un país extranjero, exactamente en la frontera con la República Dominicana. Sabes que ese tema de evidencias y brujerías existe mucho. Yo soy blanco, o sea que nadie me conoce allí, no tengo ningún contacto. Al poco tiempo tengo contactos con un llamado vidente o brujo, como sea, haitiano, y te dice cosas que te van a ocurrir. Tú sales casi riéndote porque son cosas imposibles en ese momento y te ocurren al cabo de un año, 10 meses. ¿Cómo llamas eso? Pues yo lo llamaría condicionamiento, pero depende del tipo de cosas que sean. No había ningún tipo de relación, o sea que pudiese... Ya, pero él te dice a ti que te van a suceder una serie de cosas y después ya tienes ese condicionamiento previo, porque si a mí ahora me dicen que al salir me va a pasar algo extraordinario y por lo que sea veo una estrella fugaz, a lo mejor yo asocio ese suceso extraordinario a lo que acabo de ver, y si no me lo hubieran dicho a lo mejor ni me lo planteo. Por eso digo que también depende de las cosas que le dijera. Por ejemplo, pues mira, si son muy... Te voy a decir una cosa muy sencilla. Me dice que voy a tener problemas con el coche, con el carro, como dicen ellos. Uh-huh. Normal, eso lo puede ocurrir a cualquiera. Bien, pasa la cosa. Un día yo estoy en la capital, a las 6 de la mañana salgo hacia la zona donde estaba, que eran 200 kilómetros, y siento de que la rueda del coche se mueve, o sea, antes vibra mucho. Bueno, como era una hora, decido dar la vuelta y esperar que abra el mecánico. Cuando voy por el malecón, que no había gente casi, digo, me voy a dar un paseo. De repente veo que una rueda mía, la delantera izquierda, va delante de mí. Bueno, choca contra una furgoneta. A la gente, gracias a Dios, no pasa nada. La gente viene tal, me ayudan a poner la rueda. Lógicamente, cuando una rueda se sale, las tuercas, los tornillos, digamos, se desgastan. Es difícil después meter una tuerca. Bueno, pues para salir del paso quito una tuerca de cada rueda, de las 3, y digo, voy a intentar ponerlas a ver si eso. Entran como la seda, como si tuvieran como mantequilla, las tuercas. Yo lo relacioné con esto. Bueno, si te había dicho concretamente que ibas a tener un problema con el coche y efectivamente lo tuviste, pues... Pero una cosa tan especial. ¿Y cuánto tiempo pasó entre la predicción y el problema? Bastante meses. Es que claro, ahí ya se amplía el margen de... Bastante meses. No sé, es curioso, como mínimo es curioso, desde luego. Y otras pequeñeces, sí, pequeñeces
que no entra en casa, o sea, pero... Curioso. Curioso, ¿verdad? Curioso. Vale, gracias. Nada, a usted. Has dicho una cosa muy interesante, que incluso yo creo que daría para otra conferencia y que yo creo que debería de ser de cómo se prueba la existencia después de la muerte. Porque lo que para mucha gente es una prueba, para otros ni siquiera llega a indicio y en ese sentido parece que estamos en una situación de tan polarizada o es que no es complicado. Eso es. Mi pregunta es, ¿tú sabes si desde alguna asociación escéptica o no sé, algún autor ha propuesto como una prueba mínima, un método, un procedimiento, alguna prueba mínima de lo que los escépticos podrían considerar que se ha probado la existencia del más allá? No. Es que quizás ese tipo de diseños, ese tipo de pruebas, un marco mínimo en el que tanto creyentes como escépticos dijeran, bueno, pues si se cumple a esto con estas condiciones, lo aceptaríamos. Entonces estaría muy, muy interesante, si no se ha hecho, pues a lo mejor un día una conferencia que se propongan ideas, o si se ha hecho, ¿no? Sobre todo desde una asociación escéptica de estas que hay tantas, es decir, esto es lo mínimo que necesitamos para creer, ¿no? Y no sé si con alguna. No tengo constancia, yo no la conozco, no sé si existirá o no. No lo sé, lo miraré, pero... Bueno, yo creo que si Miguel Ángel Ruiz se presenta voluntario para el experimento, lo que pasa es que a lo mejor se muere, entonces no sé muy bien cómo. Una pregunta. Antes hablabas precisamente de que puede que el fundamento o la base de esa guerra encarnizada de Houdini contra los espiritistas se debió a una experiencia personal, al hecho de que él quisiera creer, y hay desengaño tan tremendo que se lleva cuando él estaba convencido de que Marjorie había contactado con su madre fallecida, y luego al darse cuenta de que no cuadraba el tema de su cumpleaños y demás, él se da cuenta de que es una estafa. A raíz de entonces empieza la guerra. ¿No puede quitarle cierta objetividad a esa batalla el hecho de que se sustente en una experiencia puramente personal y subjetiva? Sí, yo creo que sí, pero el caso es que, o sea, él puede estar motivado por las razones que sean, en este caso la muerte de su madre y sentirse estafado, pero el caso es que su trabajo, entre comillas, lo hacía bien, o sea, él les pillaba el truco y las pruebas que le aportaban eran desmontadas, entonces yo creo que ahí, aunque sí que pueda ser un factor importante, no quita o no resta a que su trabajo o lo que él hacía para desmontar o las pruebas que le aportaban las desmontara, o sea, no le resta importancia, porque quiero decir, sí que influye, pero quizá si se hubiera dado algún caso concreto en el que se... De hecho, es que si el caso fuera al revés, es decir, que él se hubiera convencido con esa carta, casi que te diría que sí es importante y relevante, porque claro, él está motivado a creer para supuestamente contactar con su madre y quedarse tranquilo. Pero aún así, él insiste y a pesar del dolor que le supone desmontar y darse cuenta de que todo es un fraude, lo sigue haciendo. Pero tú imagínate, por ejemplo, que él se encuentra ante una sesión espiritista, ella que no encuentra el truco. Que eso no significa que no lo haya, porque Houdini era muy bueno, pero tampoco era infalible. Entonces, si él, ante esa lucha tan personal contra el espiritismo, se encontrara con algo que él no puede explicar, ¿tú crees que él reconocería esa existencia de la vida después de la vida gracias a esa sesión espírita? ¿O le daría demasiadas vueltas hasta el punto, como han hecho otros pseudoescépticos como Randy, de intentar arrimar el ascua a su sardina? Pues la verdad es que no lo sé. Se lo podemos preguntar en Pinseque el 31 de octubre, haciendo la ouija, a ver si Houdini se manifiesta y no sé, no sabría qué decirte. Nunca hacemos esas cosas, Jesús, ya lo sabes. Él quería creer. Una observación. Ayer comentaban que era a veces muy difícil una persona que había visto un objeto
volátil no identificado, exteriorizarlo, porque ello supone lo que supone a nivel social. Imagínate con el tema del espiritismo. Puede haber personas que le ha sucedido algún hecho de este tipo, lo que conlleva. Las hay, y luego, de hecho. por otra parte, la ciencia, demostrar determinados hechos es complicado. Es que ese es el problema, que cuando nos enfrentamos a fenómenos extraños o fenómenos paranormales, es muy difícil demostrarlos, pero no por eso se niegan. Es decir, si a mí una persona me cuenta, me he enfrentado a esa situación, me cuenta un suceso extraño, complicado de explicar, muy duro, porque son a veces muchas relacionadas con experiencias personales muy duras. Es que ahí está un poco la labor del sano escepticismo, es decir, no le vas a decir a ti eso no te ha pasado. ¿Quién soy yo para decirle a cualquiera eso es imposible, eso es mentira, eso no te ha pasado? No, pero lo que sí tenemos que, no que exigir, sino tenemos que tener la diligencia suficiente como para hacer todo lo posible para intentar explicarlo. Porque, ya lo decía Sherlock Holmes, a veces hay que descartar lo imposible para llegar a la solución. Y es que el problema es que con lo paranormal hay una paradoja muy, muy curiosa, y es decir, lo paranormal, lo extraño, es extraño mientras no esté explicado. En el momento en que esté explicado dejará de ser paranormal. Entonces, el problema es que para que algo sea considerado paranormal, hoy en día hay que descartar tantísimas posibilidades, y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, si alguien cuenta un fenómeno extraño y lo abordas desde un punto de vista escéptico, intentando descartar todas las variables, todo lo que ha podido influir, no es que estemos intentando desacreditar al testigo ni dejarlo, sino que estamos intentando llegar a una solución para saber qué es eso. Es posible que actualmente no podemos llegar a esa conclusión y, por lo tanto, ese fenómeno efectivamente se categorice dentro de lo paranormal. Pero igual que cuando decían, y esto es una cosa que se utiliza mucho, ya lo sé, que del espacio no podían caer piedras. Y luego demostraron que sí, que había meteoritos y que fuera del espacio. Pues es igual, a lo mejor ahora no podemos demostrar que existe la vida después de la muerte, o que existen las capacidades extrasensoriales, o que existen todo este tipo de cosas que nos interesan y nos apasionan y que englobamos dentro del mundo del misterio. Pero si queremos llegar a explicarlas, a conocerlas y a investigarlas seriamente, tendremos que ser críticos y escépticos con esas cuestiones. ¿Una última pregunta? A ver, yo te quería... Sí, dime, perdón. Yo te quería preguntar, según los yogis, nuestros espíritus se reencarnan. ¿Tú has hecho algún estudio sobre esto? La verdad es que no tengo, no es un tema que haya... Vale. Ni siquiera un conocimiento básico sí, pero no profundo. Vale. Lo siento. Muchas gracias. La última pregunta me dicen por aquí. Vale. Eres una persona joven y estudiante que has estudiado mucho, todo lo que has hecho lo has hecho basado en estudios, pero te pregunto, ¿has tenido alguna vez alguna experiencia? ¿Has ido alguna vez a ver algo o algún país así especial, a ver directamente algo? Ojalá pueda. De momento no. ¿Opinas que sería enriquecedor? Claro, completamente. Y si tú, después de todos estos estudios que has hecho, tuvieses una vivencia tuya personal, que la vivieses en un sitio en que nadie te conoce, ¿seguirías dando estas charlas? Sí, porque lo que yo viva es creencia y me sirve a mí, pero no sirve para generar conocimiento. Creo, no lo sé. No digas nunca de este agua no beberé. Pero si es algo que me pasa a mí, personalmente, algo mío es una creencia, no es ciencia, es algo personal, es mi creencia y de hecho todos seguramente tengamos y somos supersticiosos en algún sentido. Lo que pasa es que eso no sirve para generar conocimiento y para investigar, vamos a usar el término investigar, este tipo de temas, porque es algo personal con lo que me quedo yo y que me sirve a mí. Pero si yo a ti te digo que a mí, pues, esto me da suerte y cada vez que lo utilizo, las charlas me salen bien o me salen mal, me sirve a mí, pero si yo te lo doy a ti, probable que a ti no... Pues nada, anímate y haz un viaje por ahí. Ojalá, sí, se intentará. Muchas gracias. Vale, gracias a ti.
Un aplauso para Jesús.